Patri, bienvenida al podcast. Ya no sé cuántas veces has estado, pero nunca te había traído a este set tan espectacular que ha creado Actiu para nosotras. No sé si es tan bonito como el de Nena, no te compliques, pero ahí está. Yo creo que nos lo han puesto bastante difícil elegir entre uno y otro. Así que darles las gracias por darnos la oportunidad de poder grabar en directo, que siempre es un lujazo poder hacerlo contigo. Pues lo mismo te digo, Cris, grabar un podcast juntas siempre es maravilloso. Siempre es alegría. Siempre es alegría, siempre es bien, la vida es bien. La vida es bien, la vida es bien. Hoy vamos a hablar de espacios que cuidan tu salud mental. La mítica frase de mens sana in corpore sano, ya desde Juvenal, un poeta romano a finales del siglo I, escribió esto, pues al final la salud física siempre ha ido de la mano de esa salud mental. Y en este podcast, al que tú has venido ya muchas veces, hemos hablado de esa relación desde muchos puntos de vista. Pero hoy yo creo que vamos a ir un poquito más allá, porque sabemos que además el impacto que tiene el entorno en esa salud física, en esa salud mental, en esa salud emocional. Así que para arrancar por el principio de los principios, Patri, vamos a definir un poco qué entendemos por entorno. Bueno, el entorno no es solamente donde tú habitas, donde vives, cocinas, donde duermes, sino también tiene que ver con cómo estás en ese entorno, es dónde estás y cómo estás. Y esto incluye desde lo que tú ves cuando te levantas por la mañana, a cómo caminas y sientes por tu casa, a cómo respiras, el ruido que oyes, la comodidad que tenga el mobiliario, la parte estética de lo que hay alrededor, el orden, y todo esto son inputs que recibe el cerebro que le lleva a estar y sentir de una forma diferente. Y yo creo que además desde la pandemia estamos mucho más pendientes de cuidar nuestro entorno para sentirnos a gusto y rodearnos de estos entornos que ahora se llaman biófilos que nos ayudan a tener, bueno, pues esa calma. Bueno, cuando pensamos en entorno, yo creo que también pensamos como dónde vivimos, si es en el campo, en la ciudad, etcétera. Bueno, nosotras poca mano vamos a poder tener ahí con el diseño de nuestras ciudades, aunque si nos dejan también seguro que tendríamos una opinión. Poco podemos hacer con la calidad del aire o con los horarios, a veces, en mi opinión, un poco absurdos que tenemos en España. Como psicóloga, Patri, ¿en qué aspectos crees que sí podemos incidir? Bueno, yo creo que hay muchas cosas dentro de nuestro hogar y nuestro espacio de trabajo que podemos elegir cómo tenerlos. Podemos rediseñar un rincón, podemos elegir qué tipo de luz, podemos elegir los colores que hay en casa, si tenemos plantas o no. Podemos decidir también tener un espacio que puede ser de lectura o incluso para estirar. Y todo esto que, bueno, pues que nos rodea influye en nuestra salud mental, porque date cuenta que el cerebro al recibir todos esos inputs puede sentirse más agitado, más cómodo, más relajado. Yo creo que nosotros podemos decidir en casa tener ese sitio para estirar, un espacio que para ti sea exclusivo y que relaciones con la calma, como el lugar donde te sientas a meditar o tu rincón de lectura. Yo tengo un rincón de lectura en Que casa. yo te lo vi con tu sofacito verde de terciopelo y tu cojín amarillo, que me daba unas ganas de sentarme ahí. Exacto, es un espacio además que mira hacia el jardín, por lo tanto cuando me siento ahí a leer es como estar dentro de la naturaleza con esa cristalera y ese momento, ya de por sí la lectura me relaja, pero es que todo lo que rodea ese momento me relaja también. Podemos elegir también incluso los materiales con los que nos relacionamos. Hay gente que igual se siente cómoda pues con un mármol y otra persona decide que necesita una madera, algo más cálido para estar a gusto. La verdad que me hizo mucha gracia porque, claro, en esta gira de Nena, no te compliques, que he pasado por Zaragoza y de repente ver el sitio donde tú grabas, donde tú trabajas, mm, estuve súper a gusto en tu despacho y me di cuenta también de que mi despacho, como yo lo he diseñado, tiene que ver mucho también con tu espacio de trabajo. Y te diré que la zona de la casa, ahora que me he mudado, que más ilusión he puesto a la hora de crear ha sido ese espacio desde el que yo trabajo. Tú tienes ahí
tu sofá verde con tu otomán para poner las piernas, y yo me he puesto una cheslón que mira al jardín también, entonces veo todas mis plantas, ahí de repente me pongo la presoterapia, me leo un libro, puedo trabajar de pie porque tengo una mesa de Active elevable, una silla súper cómoda, y luego además también no tengo mi espacio para estirar, pero sí que tengo mi espacio para trabajar la fuerza, porque tengo un step con todas mis mancuernas. Y esa sensación de haber creado como mi espacio en mi estudio, la verdad que a mí me produce como mucha paz mental y como mucha tranquilidad. Y esa es la sensación que tuve cuando estuve el otro día también en tu casa viendo tu despacho, con esa cristalera enorme y toda esa luz que te entra. Me encantó, la verdad. Es que yo creo que las personas que teletrabajamos en casa tenemos que dedicarle mucha atención al lugar donde vamos a pasar muchas horas, porque aunque a ti y a mí nos encante nuestro trabajo, si tuviésemos un espacio alrededor estresante, y el estresor puede venir porque no tengamos un mobiliario cómodo, porque la luz sea estresante, porque no tengamos una ventilación buena, porque no estés a gusto, yo creo que no podríamos ser igual de creativas o dedicarle tanto tiempo como le dedicamos al trabajo. Para mí, el lugar donde trabajo, junto con la cocina en mi casa, son los sitios más importantes. Yo la cocina ya sabes que la piso un poco menos. Patri, vamos a hablar de un concepto, el de la neuroarquitectura, que estudia la relación que existe entre la arquitectura y el diseño con la salud mental. Aterrízanos un poco este concepto. Mira, la neuroarquitectura viene a decir que los espacios en los que nosotros habitamos y trabajamos inciden en nuestro cerebro, afecta a nuestro cerebro y también a nuestras emociones, ¿no? El cerebro reacciona a la luz, al ruido, al olor, a la simetría, a la amplitud. Hay gente que se siente a gustísimo con una casa súper cargada de elementos que le generan nostalgia, de acumular varias cosas a la vez, y otras personas que aman el minimalismo y necesitan espacios diáfanos donde no haya nada porque eso es lo que les relaja. Entonces, esta neuroarquitectura va a depender mucho de la personalidad y de las necesidades, los gustos de cada persona. Lo cierto es que un espacio que esté decorado, creado a tu manera, en el que tú estás cómoda, va a ayudar a que tú puedas memorizar mejor, a que tengas un proceso mayor de atención y de concentración, a mejorar tu estado de ánimo. Yo cada día cuando me levanto a trabajar voy con gusto a sentarme en esa mesa del despacho y a mirar por la ventana. O sea, voy con ese estado de ánimo que me ayuda pues muchas veces a no postergar tareas que igual en un espacio más incómodo seguramente postergaría. Entonces yo creo que es importante que demos esa credibilidad a la neuroarquitectura porque va a fortalecer o a potenciar funciones cognitivas que ya tenemos y que nos permitirá, bueno, pues desarrollar nuestro trabajo o nuestro bienestar de otra manera. Mm. Eh, Patri, ¿el desorden visual se considera un factor de estrés? Explícanos qué es esto del desorden visual y si afecta a todo el mundo por igual o es más una cuestión de sensibilidad de la persona. Bueno, no, el desorden visual, claro que afecta. Date cuenta que eso puede convertirse en un ruido silencioso, ¿no? Pues la luz cálida genera un sueño reparador, este sueño reparador puede afectar a nuestro ritmo circadiano, no es lo mismo que tú tengas un tipo de luz que te ayude a conciliar el sueño, que tu descanso sea un descanso que al levantarte por la mañana digas, uy, qué a gusto estoy, y que eso nos ayude a estar con mucha más vitalidad durante el día, que tengamos unas condiciones, por ejemplo, e higiene del sueño que no lo favorezca y que una no duerma bien. También los colores ayudan a regular, ¿no?, nuestro estado de ánimo. Hay colores que, bueno, pues que hacen que nos vengamos arriba y que nos motiven, y otros colores más cálidos que nos ayuden a generar esa calma. Hay que tener también cuidado con el orden, ¿vale? La mayoría de las personas trabajamos mejor, nos concentramos mejor cuando tenemos un espacio que está ordenado. Hay gente que dice, no, a mí el desorden no me molesta, pero lo cierto es que cuando a esas personas se le ordena el desorden, también se sienten más cómodas y el rendimiento puede favorecer, ¿no? Tenemos que tratar de bajar todos esos ruidos silenciosos que tienen que ver con lo que ven y cómo estamos, porque van a mejorar mucho nuestro nivel de concentración. Yo me dices la palabra desorden visual y lo que visualizo es la habitación de un adolescente con todo tirado. ¿Valdría con meterle las cosas en el armario y olvidarte del desorden o eso no funciona? Eso no funciona, porque claro, orden no significa que yo coja y esconda todo rápido y corriendo para que no se vea como cuando viene una visita a casa.
el orden tiene que tener un sentido y una lógica. Y en cuanto a los adolescentes o a hijos más pequeños, es importante implicarlos en el orden, porque la manera en que tú tienes igual de ordenar tu armario, pues a un adolescente no le funciona y él prefiere ordenar los pantalones por colores o poner los vaqueros por un lado y la ropa deportiva por otra. Entonces, implicar a los adolescentes y a los niños en que ellos decidan cuál es el orden lógico para sus, bueno, pues para sus libros, juguetes, sus temas personales, su ropa, va a hacer que tengan un mayor compromiso y responsabilidad, y eso es oro puro en el tema de la adolescencia, ¿no? Que ellos tengan su cuarto recogido, pero a su manera. De acuerdo, que no tiene por qué ser la tuya ni coincidir Exacto. con la tuya. Patri, hay una afección llamada misofonía, que lo he descubierto preparando este podcast, que es como una intolerancia a todos esos ruidos cotidianos, especialmente a los que hacen nuestros vecinos. ¿El ruido puede llegar a convertirse en una tortura? El ruido, pues el ruido puede ser motivo de vender tu casa y marcharte del edificio donde estás, porque el ruido realmente es como esa gota diaria que te cae pin, 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 y genera muchísimo estrés. Y tenemos ruidos muy importantes, como puede ser vivir en un primero que no esté bien acristalada tu casa y que estés escuchando continuamente la sirena de una ambulancia, de la policía, el rodar de las maletas por la calle, porque ese ta, 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 puede ser muy molesto, o puedes tener vecinos arriba que sean muy ruidosos, puedes tener una obra cercana. El ruido puede ser de verdad que algo atroz, porque incluso el ruido puede quitarte tu tiempo de descanso. Si tú vas a descansar un ratito al mediodía o te metes en la noche y tienes unos vecinos que se acuestan mucho más tarde, o puedes tener un vecino mayor que pone la televisión a un volumen que se escucha en todo el edificio, pues al final terminas totalmente agotado, porque el silencio nos da calma. Todos necesitamos un poco de silencio en nuestra vida. Y si tú eliges tener silencio, pero tu entorno no te lo permite, pues al final es un sufrimiento. Hay formas de amortiguar un poco cuando el ruido no es algo muy grave, pues tener una alfombra tupida, unas cortinas gruesas. Esto nos puede ayudar, por supuesto, a decorar y sentirnos a gusto, porque nos puede dar calidez, pero también puede amortiguar el ruido. Bueno, incluso panelar. Yo en el estudio me he planteado panelar con paneles de sonido para que no haya tanta reverberación y se nota, ¿eh? Em, Me ha gustado mucho una cosa que has dicho antes de los ruidos silenciosos. ¿Qué otros factores invisibles de una casa o de una oficina también pueden incidir, Patri, en esa salud emocional? Pues imagínate, una luz incómoda. Yo, por ejemplo, no soporto esa luz blanca o estos fluorescentes. A mí me dan hasta dolor de cabeza. Yo necesito una luz cálida en tonos no amarillos, pero sí así como más, De atardecer. más de atardecer, claritos, ¿no? Sobre todo en los espacios en los que no hay una luz natural. Por supuesto, si podemos acceder a luz natural, a mí me parece que eso es maravilloso. La ventilación es importantísimo, el que tú tengas un espacio que pueda ventilar, la comodidad de los muebles. ¿Tú sabes lo que es estar sentado 8 horas en una silla de trabajo incómoda, que igual puede ser una silla de despacho que te compraste hace 20 años, que igual fue carísima y que no te desprendes de ella, pero que tú terminas cada día con un dolor lumbar o teniendo que levantarte porque es molesta? O sea, el lugar donde nos sentamos es un lugar al que tenemos que dedicarle atención y muchas veces dinero. O sea, tú tienes derecho a estar sentado en una silla que digas, qué a gusto estoy trabajando aquí. Y lo mismo para los muebles de tu casa. Antes de comprar cualquier cosa que tú digas, ay, qué bonito es, siéntate, pruébalo, mira a ver cómo estás de a gusto, si, bueno, pues si responde a lo que son tus necesidades. Pues todo eso son factores invisibles que muchas veces no los tenemos en cuenta y que una vez que los hemos adquirido decimos, ¿yo ahora qué hago sentado aquí, no? Entonces, dediquemos tiempo a esa mesa. Tú has dicho antes, tengo una mesa que se sube y se baja. Mi hermana también la tiene y es una maravilla, porque hay ratos en los que trabaja sentada, cuando se cansa de estar sentada, que hay muchas mujeres que tenemos ese problema del retorno venoso, ¿no? Bueno, pues te puedes poner de pie, caminar un poco, trabajar de otra manera, e incluso el cerebro trabaja de forma distinta cuando estás sentada a cuando estás trabajando de pie. O sea, recibe estímulos distintos, vemos cosas distintas, la postura corporal también da una información distinta al cerebro, entonces cambia, tener ese privilegio de poder decidir ahora sentado, ahora de pie, pues es algo que si
teletrabajas o estás sentado en una mesa, en una oficina, pues hay que tener en cuenta. Y otra cosa que yo he encontrado fundamental a la hora de elegir la silla de oficina es el material del que esté hecho. Porque yo hubo una época que tuve la brillante idea de tener una especie de, no sé si era piel o polipiel, y aquello daba un calor terrorífico. Así que esa es otra cosa que también hay que tener en cuenta. ¿Se puede lograr entonces, Patri, un hogar que cuide de nuestro estado de ánimo, pero quién sabe, igual estás en un sitio que estás de alquiler o no tienes suficiente presupuesto como para hacer muchos cambios? ¿Qué pequeñas cositas podríamos hacer para que incida en nuestro estado de ánimo, teniendo en cuenta estas circunstancias? Bueno, yo creo que lo primero que tendríamos que plantearnos entonces, si hablamos del estado de ánimo en un hogar, es qué quiero sentir en mi casa, ¿no? Yo aquí, ¿qué emoción necesito sentir? Igual es la calma, igual es seguridad, igual es ilusión, y en función de la emoción tenemos que ir decorando, y se puede decorar de manera muy sencilla, muchas veces sin gastar dinero. A veces basta con que tú redecores los muebles que ya tienes y los pongas en, bueno, pues en un orden distinto, porque igual te llega la luz de otra manera, o que al girar tengas otra visión del espacio y estés más a gusto, cambiar el tipo de luz, decorar algo en la pared, cambiar igual algún color en el entorno. Si eres una persona lectora, pues igual tienes que dedicar el espacio a decorar bonita tu librería. Bueno, pues hay pequeñas cositas que podemos hacer que van a mejorar nuestro bienestar. Unas flores secas, unas flores bueno, pues traídas de la floristería, que las puedes cambiar una vez a la semana y que te da una especie de hogar, claro. Pero no solamente es bonito tener las flores en casa, es el hecho de ir a comprarlas, elegirlas, ¿no? Hacerte luego el Exacto. estilismo en el florero. A mí me encanta esa parte, sí. No sé si te pasa, pero yo ahora me meto en Instagram y solo veo vídeos de orden y limpieza de gente que compra el detergente, lo mete en un bote, abre la nevera, tiene 300.000 cosas ahí como súper colocado todo. Claro, el orden está muy bien, Patri, pero hay un riesgo de caer en la tiranía del orden y en el consumismo más extremo. ¿Queda espacio en una casa súper ordenada para que haya también espontaneidad o, por ejemplo, que no combinen las tazas del café con los platitos y con la cuchara? ¿O tiene que estar todo? Yo creo que ¿Dónde está el riesgo? el orden nunca puede ser rigidez, porque entonces ya nos metemos en una exigencia que va en contra de lo que estamos hablando aquí, que es el bienestar dentro del hogar. En el momento en el que el orden que tú te marcas es un orden que mm, inspirado, copiado por lo que vemos en Instagram, que puede ser que tú ni siquiera tengas espacio para colocar las cosas como las ponen ahí, ni la posibilidad de tener económicamente tanto frasco, tanta etiqueta, tanta máquina para hacer etiqueta personalizada, me parece que ahí nos metemos en una esclavitud, ¿no? El orden tiene que ser algo que a ti te facilite la vida y que te genere bienestar. Y que sea algo realizable. Las casas que ahora nos venden en Instagram son, primero, todas iguales, todos con los mismos sistemas de orden, que lleva, por supuesto, a un consumismo que a veces no necesitamos, porque incluso nosotros podemos tener creatividad y reciclar, por favor, reciclar todos esos botes que tenemos de mermelada, de pimientos del piquillo, que se pueden lavar, quitar las etiquetas, comprar un rotulador que pinte en cristal. O sea, podemos hacer cosas monísimas sin tener que meternos en tanto consumismo y ayudando mucho más al planeta, porque en el momento en que reciclamos, pues dejamos de generar tanto gasto que es totalmente innecesario. Y un orden además que pueda compartir la familia, porque si hay una persona súper ordenada y exige a las demás personas ese orden, pues al final tenemos a la familia conviviendo dentro de un sistema con el que no llegan a estar a gusto, ¿no? El orden tiene que ser para que tú estés cómoda en tu casa, no para que tú seas una esclava del orden. Mm. Yo, claro, te has puesto a hablar de los botes reciclables y el otro día me dejaste alucinada cuando abriste el armario de la cocina. ¿Cuántos botes tenías ahí de cristal, de verduras? Pues mira, los botes van proporcionalmente a la edad que vas cumpliendo. Entonces, yo tengo 54 años, tengo que tener por lo menos 54 botes, digo yo. Eso dicen, ¿no? Que cuanto más mayor te haces, más botes tienes. Lo cierto es que nosotros compramos como muchas semillas, frutos secos en bolsas de plástico, bueno, los que como te los venden, o a veces vamos y compramos a granel, como son todas las especies, y viste todas las todas las que tenían exacto. Entonces yo sí que cojo los botes, los dibujo, les quitamos bien la etiqueta y los reciclamos para guardar cosas.
Patri, vamos a hablar de las oficinas, porque las oficinas tipo Open Space, los espacios abiertos ahora eh, son de lo más comunes. Estos espacios de trabajo reciben como muchas alabanzas porque, bueno, parece que permiten la intercomunicación entre la gente, etcétera, pero también tienen sus detractores, ¿no? ¿Qué dice la psicología sobre esta forma de organizar los espacios de trabajo? Vamos, yo no entiendo que tenga detractores, porque realmente tú en un espacio abierto, ¿no? En un espacio abierto donde ya no tenemos estas diferencias ni distintos habitáculos, por un lado facilita mucho la comunicación, ¿no? Permite estar más en contacto con los compañeros, y la mayoría de estos sitios que tienen el Open Space suelen tener también pequeñas salas de reuniones para que la gente que necesita intimidad o una concentración tipo monacal puedan encerrarse, pues, para hacer tareas solas o mini reuniones con otra persona. O sea que yo no veo que sea incompatible. Yo creo que un espacio abierto, primero tiene mucho más luz, te permite interactuar con compañeros a veces de otros departamentos, que cuando no tienes un espacio abierto no sabes a veces ni quiénes son los de logística ni los de marketing, y esto permite ponernos caras y que haya, bueno, pues que haya un trabajo en equipo mucho mayor, pero siempre suele haber espacios que faciliten que tú tengas esa intimidad y concentración. Entonces, yo creo que la psicología te diría que todo lo que genera comunicación, trabajo en equipo, adelante, siempre y cuando podamos tener espacios para poder concentrarnos y no perder la atención, porque en un lugar donde hay comunicación y vemos trabajar al que está al lado, y de repente alguien tiene un cumpleaños, saca su caja de bombones y todo el mundo se levanta por uno, pues es normal que haya problemas de falta de atención, porque es difícil que tú estés en lo tuyo cuando hay un montón de estímulos distractores alrededor. Pero lo cierto es que esos estímulos distractores enriquecen, porque te levantas, coges un bombón, charlas con alguien y de repente surge una idea. Cuando te vienes a tu espacio, esa idea te puede servir. Entonces, lo importante es que se pueda combinar las dos cosas. Bueno, aquí tienen, yo las he bautizado las cabinas del silencio active, que es que me metería ahí a grabar ya, porque te metes y es como estar no hay ni un ruido. Y estar en silencio también, con todo el ajetreo que tenemos ahora, es un regalo. Patri, en las oficinas, como en esta de Active que estamos, ¿qué papel juegan, no sé, por ejemplo, las plantas, las zonas de descanso, la cocina, que lo estoy viendo ahí al fondo? ¿Cómo influye todo eso en nuestro bienestar emocional? Y en la productividad, que también es importante. Bueno, pues si hay grandes empresas que invierten tanto para tener decoradas, bonitas, acogedoras estas zonas comunes, por algo es, ¿no? Cuando tú estás trabajando, como tengas la sensación de estar metida en un sitio en el que para comer o para descansar tienes un espacio rancio, pues no apetece estar ahí. Tú date cuenta que la zona de comedor, la cocina, ese lugar donde te acercas con un compañero a tomar un café o un lugar de descanso, es un lugar en el que tu cerebro sigue trabajando. Y si tú tienes un espacio que es inspirador, hay momentos que en esos lugares, cuando tú estés descontextualizado del lugar específico de trabajo, pueden surgir momentos eureka, porque lo que tenemos alrededor, una planta, por ejemplo, se sabe que si tú tienes plantas en una oficina y decoras a veces en tonos verdes, puedes aumentar incluso un 15% de productividad, como si estuvieses caminando por un lugar en el que hay naturaleza. La naturaleza también invita a ser más creativos, ¿no? Las plantas, el verde, aumenta nuestra creatividad. Esos espacios en los que tú te sientas a descansar, descansar no significa que cierras los ojos a veces y te duermes una siesta, significa que estás desconectando de una tarea específica del trabajo, pero tú no dejas que tu cerebro pare, tu cerebro sigue funcionando, y con esos estímulos que hay alrededor, con conversaciones mucho más mundanas que se generan en esas zonas de descanso, a veces esa parte que correlaciona lo que tú hablas con lo que antes habías trabajado, pueden surgir ideas súper creativas. Yo creo que tenemos que invitar a las oficinas a que generen esos espacios cómodos para los trabajadores, espacios en los que tú tengas ganas de sentarte y ganas de estar, en lugar de decir, venga, como rápido y me siento otra vez a ver si me marcho cuanto antes, ¿no? O sea, tienen que ser espacios que inviten a estar a gusto. Con esto cuidamos de la salud mental y la salud física de nuestros trabajadores, porque además piensan, la empresa ha preparado un espacio para que yo esté cómodo, pero es que además ayuda a que nuestro trabajo sea más que productivo, que tú sabes que a nosotros la palabra productividad no nos gusta nada, a que sea más ágil, a que fluya de otra manera, a que yo esté más a gusto con lo que estoy haciendo. Claro, estamos hablando de trabajo y yo de repente también me vienen a la mente
Pues los estudiantes, ¿no? Volvemos a las casas. Típica situación, niños de distintas edades, igual un niño que comparte con un adolescente, un espacio que tienen como el escritorio dentro de su habitación. ¿Cómo gestionamos, coordinamos niños de distintas edades, zonas de estudio dentro de los cuartos? Bueno, yo creo que sería ideal tener diferenciada la zona de estudio de la zona de ocio. Por supuesto que en la mayoría de los hogares no se pueden tener una habitación para estudiar y una habitación para dormir. En la mayoría de los hogares, la misma habitación donde duerme uno de tus hijos, donde tiene su mesa de estudio. Pero sí es importante saber que tu mesa de estudio es para estudiar y que tiene que estar rodeada de todos los elementos que favorecen la concentración y la atención. Y esto supone quitar estímulos que nos pueden llegar a distraer. Si tu hijo quiere decorar sus paredes o tener según qué temas de decoración, a ser posible que no esté enfrente donde va a fijar la vista, lo ideal sería que tu mesa de estudio estuviese delante de una ventana para estudiar con esa luz natural y que todo lo otro que es relacionado con el ocio, desde tus libros, novelas, juegos o lo que sea, esté en un espacio donde tú al estudiar no tengas contacto visual con ellos, ¿vale? Y si tenemos la suerte de poder tener en casa un espacio, que ahora hay muchos hogares en los que se teletrabaja y se ha dejado como un despacho que se comparte, ¿no? Hay unas mesas un poco más largas donde igual hay dos ordenadores, pues eso sería ideal para tener un sitio solamente para concentrarte y estar Mm. atento. Claro, estamos hablando de hijos, adolescentes, niños pequeños, pero ¿qué pasa, Patri? Yo he visto grandes discusiones a la hora de decorar porque puede que tu pareja sea absolutamente minimalista y a ti te encanta ir al Rastro o al Wallapop y tener allí toda la cosa más antigua y todo lo más ecléctico. ¿Cómo negociamos esos espacios? Pues mira, la estética de tu casa no puede llevarte a una discusión. Yo creo que la manera es el sentido común, el respeto, negociar, ceder y entender que hay espacios comunes en los que tenemos que llegar a ese consenso y que luego puede haber espacios individuales. Por ejemplo, en mi casa, nosotros lo que hemos hecho es elegir zonas. A mí me gustan las cosas un poco más cargadas, a mi marido le gustan más minimalistas. Entonces, su zona, que a él le encanta todo el tema del bricolaje, jardín, todo lo que tiene que ver con el garaje, es ordena y hazlo como tú quieras, y el jardín yo no decido dónde va una planta y dónde va otra, eso es todo suyo. Mueve macetas para acá, pongo una lelí por allí, pongo el jazmín por el otro lado, eso lo decide él. La cocina, que a mí me encanta y la disfruto, la tengo decorada a mi manera y diseñada a mi manera, y los otros espacios pues solemos intentar ponernos de acuerdo. Y en las oficinas, Patri, porque claro, también puede haber conflicto, ¿no? Con nuestros compañeros de trabajo por decisiones desde cómo tener ordenada la nevera, cómo poner el aire acondicionado, qué cosas se pueden tener encima de la mesa o no, cómo se negocian esos espacios. Pues yo creo que otra vez de la misma manera que lo haríamos con la pareja, cediendo con el respeto y algo muy importante, tú tienes que elegir batallas. O sea, no puede ser algo tan importante en la oficina como para que haya un elemento que te lleve a generar un conflicto con un compañero. Todo pasa por la comunicación, por ver cuánto le molesta visualmente a la otra persona que yo tenga algo y cuánto me ayuda a mí a tenerlo. Estoy segura que podemos encontrar un equilibrio a través de la comunicación y el respeto. Sobre todo lo que no hay que hacer es callarte, porque hay veces en que tú estás callado pensando en mi compañero, hay que ver por qué se trae eso, a mí eso me molesta aquí al lado, me quita luz, me quita visión, me quita, no sé, tener el espacio abierto y te lo callas, igual para tu compañero tampoco es tan importante y de haber sabido que a ti te molestaba, lo hubiese quitado. Entonces, ante todo, vamos a intentar tener conversaciones honestas, respetuosas, con un poco de filtro mental, para no decir las cosas tal cual nos pasen por la mente, y estoy segura de que podemos llegar al entendimiento, pero hace falta la voluntad por las dos partes. Para cerrar, Patri, vamos a que nos ayudes a redecorar un poco nuestra mente. Danos algún consejo para alguien que sienta que el espacio que le rodea le genera cierto malestar, pero no sabe muy bien por dónde empezar. Puede ser en la casa, puede ser en la oficina. Yo creo que lo primero es volver a preguntarnos yo qué quiero sentir aquí, porque la emoción que tú quieras vivir en ese momento, el estado de ánimo que tú quieras tener ahí, es lo que te va a llevar a empezar a tomar pequeñas decisiones. Igual, como tú decías antes, tienes una casa de alquiler o no es el momento de poder invertir en una gran reforma, pero siempre hay pequeños elementos, como puede ser cómo cambiar la luz, cómo cambiar el ángulo de algo, poner una vela, una fotografía, las flores que decíamos antes, pintar una pared o empapelar una pared, que no son
elementos que puedan ser caros, que le van a dar una visión totalmente distinta al espacio que tenemos. Bueno, Patri, pues millones de gracias por todos estos consejos que has compartido. Te veo en un ratito sobre las tablas en Nena, no te compliques. En nada, en directo. En directo. Y a vosotros nos escuchamos de nuevo el próximo domingo y muchísimas gracias a Actiu por crear este espacio maravilloso donde hemos podido grabar hoy en directo.